Hola, hola, muy buenas noches hermanos, disculpen la interrupción, una pequeña falla ahí en el internet. Bueno, hoy en día todo el mundo estamos conectados al internet, entonces son fallas que a veces se nos dan, dándole las bienvenidas, las buenas noches a cada uno de ustedes. Que hoy sea el Espíritu Santo, mis hermanos, que comience a tomar nuestras vidas, que comience a tomar las necesidades que tenemos cada uno de nosotros. Hoy, hermanos, los invitamos para una noche de oración, una noche donde vamos a escuchar la palabra de Dios. Que sea el Espíritu Santo que comience a tomarnos a ti y a mí, ahí donde tú te encuentras en este momento. Que sea el Espíritu Santo que comience a llenar tu vida. Para comenzar, y como tiene que ser, le vamos a dar gracias al Señor Jesús, diciendo en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, Padre Santo, hoy te ponemos este momento, Señor Jesús, para que tú comiences a tomar a cada uno de nosotros, Señor Jesús, para que tú seas el que nos llenes a cada uno de nosotros, Señor Jesús. Hoy te ponemos, Señor Jesús, y te damos gracias, Padre Santo, por este hermoso día que tú nos diste, Señor. Gracias, Padre Santo, Señor Jesús, por todo lo que tú nos das, Señor Jesús. Primero que nada, por ese gran don de la vida, Señor, que tú nos das a cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Señor Jesús. Y nos consagramos a nuestra Madre Santísima también, diciendo: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que la gloria sea al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Gracias, hermanos. Hoy vamos a tener un momento muy hermoso, un momento donde yo sé que el Señor Jesús nos va a ir tocando a cada uno de nosotros, donde el Señor Jesús va a tocar tu corazón en este momento. Amén. Pero para eso vamos a disponer nuestro corazón. Vamos a disponer para que el Señor Jesús sea el que tome mi corazón en este momento. No sé qué estás haciendo, no sé qué estarás haciendo en este momento en tu hogar, tal vez en tu lugar de trabajo también. Desde aquí mandamos muchas bendiciones. Que en este momento sea el Señor Jesús que nos comience a tomar a cada uno de nosotros, hermanos. Hoy vamos a tomar una cita bíblica muy hermosa, ¿verdad? Que a pesar de las dificultades que estamos pasando, tal vez de esta cuarentena que estamos pasando, de que tal vez hoy estemos más de uno en nuestros hogares. Bueno, en el caso mío me toca salir a trabajar, bendito Dios, ¿verdad? Pero esta cita bíblica se asemeja mucho a lo que tal vez estamos viviendo el día de hoy. Esta cita bíblica que hoy nos regala nuestro Señor Jesús se asemeja tal vez a lo que estamos pasando en este momento, en que estamos pasando tú y yo en este momento. Esta cita bíblica está en el Evangelio de San Juan, así que los que tengan Biblia, por aquí se ve, los que tengan Biblia, hermanos, búsquenla, porque la vamos a ir como desglosando un poco de todo lo que nos quiere regalar el Señor el día de hoy. Al fondo tenemos a nuestra Madre Santísima, la cruz, donde nuestro Señor Jesús dio la vida por ti y por mí, y nuestra Madre Santísima también ahí, es lo más hermoso. Ok, vamos a ver. Dice en el Evangelio de San Juan, capítulo 21, versículo del 1 al 17. Hoy nos va a regalar el Señor algo muy hermoso, que dice así: San Juan, capítulo 21, versículo del 1 al 17. Después de esto, se manifestó Jesús otra vez a los discípulos a orillas del mar Tiberíades. Se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón, Pedro, Tomás, llamado el mellizo, Natanael, el de Caná
de Galilea, los de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Le contestaron ellos: también nosotros vamos contigo. Fueron y se subieron a la barca, pero aquella noche no pescaron nada. Cuando ya amanecía, estaba Jesús en la orilla, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Les preguntó Jesús: muchachos, ¿no tienen nada que comer? Le contestaron: no. Él les dijo: echad las redes a la derecha de la barca y encontraréis. La echaron, pues, y no conseguían arrastrarla por la gran cantidad de peces. El discípulo a quien Jesús amaba dijo entonces a Pedro: es el Señor. Cuando Simón Pedro oyó: es el Señor, se vistió, pues estaba desnudo, y se lanzó al mar. Los demás discípulos vieron en la barca, arrastraron la red con los peces, pues solo se distanciaban de tierra unos 200 codos. Nada más saltar a tierra y vieron preparadas unas brasas, un pez sobre ellas y pan. Jesús dijo: traed algunos de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó de la red a tierra, llena de peces grandes, 153, y aún así tantos no se rompió la red. Jesús les dijo: venid y comed. Ninguno de ellos se atrevían a preguntarle: ¿quién eres tú?, pues sabían que era el Señor. Vino entonces Jesús, tomó el pan y se lo dio, de igual modo con el pez. Esta fue la tercera vez que Jesús se manifestó a los discípulos después de resucitar de entre los muertos. Después de haber comido, preguntó Simón a Pedro. Después de haber comido, preguntó Jesús a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Respondió él: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a preguntarle por segunda vez: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Respondió él: sí, Señor, sabes que te quiero. Le dijo Jesús: apacienta mis ovejas. Insistió por tercera vez: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Jesús se entristeció Pedro de la pregunta por tercera vez: ¿me quieres? Y le dijo: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Vamos a ir viendo, hermanos, qué es lo que nos quiere regalar el Señor para esta noche. Se dice, y viene siendo algo parecido, que esta cita bíblica se asemeja a lo que estamos viviendo hoy usted y yo, a lo que estamos viviendo hoy en este tiempo de Pascua. Jesús nos invita a caminar, a que usted y yo caminemos nuevamente, a que no nos quedemos estancados. No sé, mis hermanos, cuántas veces Jesús te ha llamado a ti, me ha llamado a mí. Jesús siempre nos llama de una u otra manera. A los discípulos dice la palabra de Dios que ya era la segunda vez que se les aparecía. Hoy, mis hermanos, cuántas veces Jesús nos ha llamado. Te ha llamado a ti, me ha llamado a mí. Cuántas veces nosotros le hemos respondido a ese llamado que nos ha hecho Jesús. Tal vez muchas veces hemos ignorado esa llamada que Jesús nos ha hecho.
Pues hoy Jesús nuevamente nos llama a cada uno de nosotros. Te llama a ti, me llama a mí. Cuenta la historia que estaban los discípulos en Jerusalén. De Jerusalén volvieron otra vez a Cafarnaúm, que es donde se encuentra el lago de Tiberíades, dice la palabra de Dios. Ahí dice que vivía Pedro, vivía Juan, vivía Santiago y otros discípulos. Ahora bien, imagínate tú, mi hermano, todo lo que vivieron los discípulos en ese momento, lo que vivieron con Jesús. Todos esos 3 años que vivieron ellos con Jesús. Ellos vivían en Cafarnaúm, la mayoría, dice la palabra de Dios. Jesús viene y les dicen, ya no van a ser pescadores de peces, ahora van a ser pescadores de hombres. Jesús se los lleva a ellos 3 años a evangelizar. Tal vez hoy muchos de nosotros que nos estamos aquí reunidos, estamos en grupos pastorales de la iglesia y sabemos tal vez mucho lo que es evangelizar. O sabemos muchos de nosotros lo que es ir a misiones. Pues ahora imagínate lo que sentían ellos después de haber vivido todos esos 3 años con Jesús en Jerusalén, después volver a regresar a Cafarnaúm. Si lo vemos así, hermanos, hoy Jesús está pasando casi lo mismo que estamos pasando aquí cada uno de nosotros. Después de tal vez mucho movimiento en la iglesia, de tal vez estar en retiros, convivencias, actividades, el Señor nos dice, alto, detente, apáclate, dicen por ahí. Vamos a hacer un alto, dice el Señor. Ese alto muchas veces nos ha tomado como tal vez un poco mal, tal vez diría yo. Porque tal vez veníamos en esa misión de correr, de vivir una cita bíblica, de estar en un retiro. Pero el Señor dice, no, espera. Como tal vez se los dijo a los discípulos, vayan a Cafarnaúm. Y dice que los discípulos se quedaron ahí como esperando a ver como ¿qué sigue ahora? ¿Qué va a pasar? Bueno, Jesús vino a la tierra, dio la vida por nosotros. Los discípulos lo vieron morir a él, mucho más Juan, el discípulo amado, dice la palabra de Dios. Resucita y se va al cielo y ¿ahora qué vamos a hacer nosotros? Entonces Jesús dice, vayan a Cafarnaúm. Hoy Jesús te dice a ti y a mí, mi hermano, ve a tu casa. Te necesito en tu casa, dice el Señor. Yo necesito que tú comiences a evangelizar desde tu casa, desde tu hogar. Tal vez nosotros muchas veces veíamos de diciembre, por ahí más o menos, esta pandemia que se comenzó allá en China. Y uno decía, no, China muy largo, aquí no va a venir. Pues de China se vino a Italia, aún así estaba largo, decimos nosotros. Se vino a Estados Unidos, pues bien, bendito Dios, está aquí también ya. Y ahora cada uno de nosotros tenemos que convivir en nuestro hogar. Tal vez viene siendo algo parecido a lo que tenemos acá hoy. A lo que Jesús nos quiere decir, vayan a Cafarnaúm. Vayan a Cafarnaúm, esperen ahí. Y tal vez era esa incertidumbre de los discípulos. ¿Qué vamos a pasar? ¿Qué vamos a hacer ahora? Ni nosotros sabemos qué es lo que va a seguir después de toda esta situación. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros, hermanos? Vamos a tratar de evangelizar nuestro hogar. Se dice que cuando ellos volvieron a Cafarnaúm, pues en Cafarnaúm tenían muchos recuerdos hermosos, muchos recuerdos lindos, muchos recuerdos cuando Jesús calmaba tal vez la tormenta. No sé si se acuerdan cuando los discípulos se subieron a la barca, que se dice la palabra de Dios que venía un viento fuerte, las olas se levantaban más fuerte y Jesús estaba durmiendo. Y Jesús con solamente una palabra bastó para calmar el viento y las olas.
En Cafarnaúm, pues era donde ellos vivían. Es como un volver nuevamente al lugar de origen. Imagínate todo lo que pasaron los discípulos. 3 años evangelizando, 3 años comiendo con Jesús, 3 años conociéndole. Pero llega el momento que dicen ellos, ¿y ahora qué hacemos? ¿Qué vamos a hacer ahora? Si no, el maestro no está. Si lo vemos con la parte de esto que estamos sucediendo hoy en día, es cierto, hay muchos que ya no estamos yendo a grupos, a la Santa Eucaristía, a misa. ¿Por qué, mi hermano? Porque Jesús quiere que usted y yo comencemos a evangelizar desde nuestro hogar, desde tu hogar. Es donde quiere el Señor Jesús que comiences a evangelizar. Entonces Jesús nos dice, estate quieto, no te quiero afuera, te quiero en tu hogar en este momento. Se dice que una de las mayores estrategias del enemigo, del demonio, es destruir matrimonios. Y cierto, si el demonio viene y destruye un matrimonio, destruye un montón de cosas. Porque ese es el eje. Entonces Jesús hace, ¿qué es lo que hace Jesús? No, yo los voy a cerrar iglesias. Pero la iglesia es un templo. La iglesia es usted y soy yo, mi hermano. Entonces Jesús dice, no, hoy yo quiero que usted y yo, hermano, vayamos a Cafarnaúm nuevamente. Vamos a comenzar nuevamente. ¿Qué viene más adelante? Solamente Dios sabrá. ¿Qué va a pasar después de esta pandemia? Cuando pase todo eso, porque bendito Dios, yo sé que en nombre del Señor Jesús esto va a pasar, porque va a pasar, amén. Solamente el Señor sabrá qué es lo que vamos a hacer. Estamos todos en casa y estamos con toda esta situación. Momento de cuarentena, momento de cuaresma, porque exactamente cuando comenzó la cuaresma, comenzó la cuarentena. Bendito Dios. Ahora nos tenemos que quedar en nuestro hogar. Muchos no vivimos, bueno, yo creo que la mayoría o nadie vivió realmente lo que era la Semana Santa. Asistir a las procesiones, asistir a los actos litúrgicos. Hoy Jesús quiere hacer un momento de reflexión, mis hermanos, entre usted y yo, con esta cita bíblica. Porque se dice que ellos volvieron allá a Cafarnaúm nuevamente. Ellos estaban en un momento de revolución. No sabían qué hacer. Hoy no sé cuántos de nosotros estamos igual. Estamos tal vez con dudas, con temores, con miedos. Pero sobre todo hay muchos que han perdido la fe. Han perdido la fe en el Señor Jesús. Hay muchos que dicen que esto es hasta un castigo del Señor. Y esto no es un castigo del Señor, mis hermanos. Romanos 8:28 dice, porque el Señor permite que todo pase por el bien de los que lo aman. El Señor está permitiendo esto, hermanos. Y es para un bien que va a venir todo esto. Se dice que los discípulos estaban en eso. Y estaban en la tranquilidad desde su barca, desde su casa. Pues entonces dice Pedro, vamos a ir a pescar. Hoy no sé, hermanos, cuántos de nosotros muchas veces, para calmar todo lo que ha sucedido, tratamos de meternos en un lugar, como tratar de volver otra vez al inicio, como lo hicieron los discípulos. Pedro, bueno, ellos eran pescadores. Entonces Pedro, después de que pasó toda la situación con Jesús, dice otra vez, yo quiero entrar a pescar nuevamente, porque no sé qué es lo que va a pasar más adelante. Pedro dice, voy a ir a pescar nuevamente. Voy a tratar de calmar ese corazón, porque ese corazón de Pedro estaba angustiado por todo lo que sucedió. Entonces Pedro, para calmar la angustia, vuelve tal vez a lo de antes. Hoy no sé cuántos de nosotros, mis hermanos, para calmar esa angustia, para calmar nuestro corazón, estamos volviendo a lo de antes. Hay que tener mucho cuidado. Hay que tener demasiado cuidado, mis hermanos. Si volvemos a lo de antes, o estamos en nuestra casa. No sé cuántos de ustedes les ha pasado que decimos, bueno, estamos en nuestro hogar,
Bendito Dios, vamos a comenzar desde cero, vamos a comenzar a evangelizar a nuestro hogar, vamos a comenzar a evangelizar a nuestros padres, a nuestros hijos, a nuestros familiares. Pero no sale nada. Por más que intentemos echar las redes, no sale nada. ¿Cómo cuesta evangelizar en nuestro propio hogar, cierto? ¿Cómo cuesta a nosotros, hermanos, muchas veces ser luz en nuestro propio hogar? Dice la palabra de Dios que nosotros tenemos que primero doblar rodillas para poder evangelizar. Ahora bien, Jesús quiere que tú y yo evangelicemos en nuestro hogar, en tu matrimonio. No sé si tú estás evangelizando en tu noviazgo, en tu matrimonio, con tus hijos, con tus padres. Si yo también lo estoy haciendo, si estamos realmente evangelizando como tiene que ser. Hoy Jesús nos invita a esa parte. Hay una parte muy hermosa de toda esta situación que está pasando, que nos dice: fueron y subieron a la barca, pero aquella noche no pescaron nada. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, muchas veces en nuestro propio hogar, vemos que tiramos las redes, las tiramos y las tiramos y las tiramos y las tiramos, y no vemos respuesta? Y uno dice: ay, Señor, ¿qué está pasando? Yo clamo a ti, Señor, pero yo no veo respuesta en mi familia. ¿Será que usted y yo, mi hermano, necesitamos aún tener más fe y doblar rodillas realmente? Dice la palabra de Dios, y eso es lo más hermoso, la confianza que tenía Jesús. Cuando ya amaneció, estaba Jesús en la orilla, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Les preguntó Jesús: muchachos, ¿no tienen nada que comer? Le contestaron: no. Él les dijo: echad las redes a la derecha de la barca y encontraréis. Oye, mis hermanos, ¿cuántos de nosotros hemos escuchado realmente la voz del Señor? ¿Cuántas veces nosotros hemos escuchado realmente la voz del Señor y le hemos hecho caso tal vez al Señor? Pero muchas veces, como yo soy tan soberbio, como yo tal vez no tengo humildad, como tal vez hay muchas cosas en mi familia que me da miedo o me da temor, no echo las redes a donde me diga el Señor. O me da miedo muchas veces. Ay, Señor, ¿qué van a decir de mí mi familia? ¿Qué van a decir mis hijos? ¿Qué van a decir tal vez mi padre, mi madre? No, hermanos, sin miedo, sin temor. Echemos las redes a donde nos está diciendo el Señor Jesús. ¿Por qué? Porque Él viene en nuestro auxilio, Él viene en tu auxilio. Imagínate a Jesús. Vas a hacer esto. Vamos a imaginarnos a Jesús en la orilla de la playa, en ese río, tal vez, en ese lago. Y tal vez nosotros en los momentos difíciles de esa barca, en los momentos difíciles de nuestro hogar, y está Jesús ahí, a la par de nosotros, mis hermanos, a la par tuya, a la par mía. Dicen que más o menos en aquellos lugares, muchas veces, cuando se iban a pescar, había uno que se quedaba en la orilla de la playa. Ese no iba a pescar con ellos, se quedaba en la orilla. ¿Por qué? Porque se dice que cuando vos estás en la barca, pues es cierto, tenés una visión, puedes ver, pero no tenés tanta visión como la que tal vez la persona que está en la orilla, ¿verdad? Porque tal vez la persona que está en la orilla puede decir: muchachos, allá en aquel lado veo como una mancha y unos peces que están brincando, vayan para allá. Pero tal vez muchas veces cuando nosotros estamos en la barca, tal vez tenemos una visión, ¿cierto? Pero no la vemos bien. Por eso tal vez es que los discípulos, no reconocieron a Jesús. Tal vez cuando Jesús les dijo: muchachos, ¿tienen algo que comer? Dice la palabra de Dios que ellos echaron al otro lado las barcas, las redes, y encontraron peces. Pero vea lo más hermoso, hermano, de esta parte, que dice que el que reconoció la voz
era el discípulo amado. Echaron pues y no conseguían arrastrarla por la gran cantidad de peces. El discípulo a quien Jesús amaba dijo entonces a Pedro. Ahí, hermanos, es cuando usted y yo tenemos que tener oídos atentos para ver en el momento que te llama o que nos llama a Jesús. Que te llama tal vez Juan, que te llaman Carlos, Eduardo, Marixa, María, doña Mercedes, doña Lilia, Arián, Benilda, Milena, Linda. Te llama a él por tu nombre. Y el discípulo Juan, ese discípulo amado que había estado con Jesús, lo reconoce. Pero vean también lo hermoso de la prevalencia aquí, ¿verdad? Porque Juan le dice a Pedro, Pedro era el mayor en aquellos tiempos de la edad, y le dice Juan, y te lo voy a leer desde acá, dice, el discípulo quien Jesús amaba, entonces le dijo a Pedro, es el Señor. Uy, mis hermanos, imagínate el Señor llamándote a ti, llamándome a mí. Oh, hasta que se me paran los pelos a mí, dicen por ahí. Ya me dio escalofrío, ¿verdad? Porque dice, cuando te digan, es el Señor. Oye, mis hermanos, no sé cuántos de nosotros queremos que el Señor llame a tu familia, nos llame a cada uno de nosotros y te digan, es el Señor. Esta es la parte más hermosa porque se dice que cuando entonces Jesús, cuando le dijeron, es el Señor, cuando Simón Pedro oyó que es el Señor, se vistió, pues estaba desnudo y se lanzó al mar. Ay, Señor. Imagínense ustedes a Pedro desnudo toda la noche. Digo yo, ese hombre pasó frío. Santo Dios. Se dice que cuando Jesús sana a un ciego, a Bartimeo, dice la palabra de Dios que él tenía una ropa, él tenía un manto, y cuando él fue sanado, se quitó todo eso. Pues aquí con Pedro fue diferente. Pedro dicen que estaba desnudo y cuando oyó que era el Señor, él se vistió y se tiró al mar. Muchas veces al contrario, como lo hacemos aquí nosotros, ¿verdad? Muchas veces nos quitamos un poquito de ropa y nos tiramos al mar. Pero Pedro lo hizo al contrario. ¿Y por qué, hermanos? Porque eso tiene un significado. En aquel tiempo se creía que cuando tenías todo eso y te sanabas, tú tenías que quitarte todo eso. Pero Pedro no. Pedro llegó y se lo puso nuevamente. ¿Por qué? Porque Pedro estaba herido. Pedro estaba sufriente. Pero todavía le faltaban ataduras para quitarse. Pedro aún estaba con vergüenza de lo que había pasado. De esa negación que tuvo Pedro a Jesús. Entonces él volvió a ponerse todo ese manto, todas esas ataduras nuevamente. Y él no esperó, dice la palabra de Dios, él no esperó a que la barca llegara, pues se lanzó al mar. Él quería llegar primero a los pies de Jesús. Hoy tú, mi hermano, quieres llegar primero a los pies de Jesús. Yo quiero llegar. Tu familia la estás poniendo para que llegue primero a los pies de Jesús. Dice la palabra de Dios. Y aquí vienen dos signos o dos regalos. Vamos a ponerlo así, dos regalos que nos quiere regalar el Señor hoy, ¿verdad? Cada uno de nosotros. Y esta es la parte más hermosa. Que dice, nada más de saltar a tierra, vieron preparadas unas brasas, un pez sobre ellas y un pan. Y Jesús les dijo, traer algunos pescados que acaban de acabar de pescar. Ay, mis hermanos, vean, yo lo asimilo de esta manera. Estamos en cuarentena, estamos nosotros en nuestra propia barca, en nuestro matrimonio, en tu hogar, con tu familia, con tus hijos. Yo lo veo así acá. Jesús, Él te está cuidando y Él tiene preparado esas brasas. Él tiene preparado para ti un pan y tiene preparado para ti un pez. Y cuando nosotros vayamos a la Santa Eucaristía,
y tengamos ese pan en nuestras manos, en nuestra boca. Mi Dios, hasta que me das calofrío de nuevamente sentirte. Aunque Él está aquí con nosotros, pero cada uno de nosotros sabemos lo que es tener la Santa Eucaristía en nuestra boca. El Señor dice que Él nos tiene preparados esa mesa, cada uno de nosotros, hermanos. Él te tiene preparado a ti unas brasas con un pan y un pez a la orilla. Imagínate qué rico. Salimos de cuarentena, vamos a la Santa Eucaristía. Bueno, no, primero nos confesamos. Primero hay que confesarse, ¿cierto? Ya me dieron por aquí, yo creo que fue el Espíritu Santo. Vamos primero a confesarnos, después vamos a la Eucaristía para ir como tenemos que ir. Así como Pedro tenemos que quitarnos todo eso, ese manto. Vamos a la Santa Eucaristía, ¿por qué? Porque Jesús nos está esperando ahí, dice la palabra de Dios. Subió Simón Pedro y sacó la red de la tierra, llena de peces grandes, 153. Y aún así, siendo tantos, no se rompió la red. Qué hermoso esta parte, hermanos, porque Pedro es uno de los que puede rajar, como diría uno de nosotros, que él comió con el Maestro. Ellos daban testimonio de que Jesús estaba vivo después de la resurrección, que estaba vivo en carne ahí, porque Él comió con ellos, porque Él le tenía unas brasas, Él le tenía comida, le tenía pan, le tenía peces a los discípulos. ¿Por qué? Porque Jesús sabía tal vez toda la noche que ellos pasaron. Mis hermanos, hoy Jesús sabe la noche que tú has pasado. Tal vez económicamente, tal vez físicamente, tal vez en tu hogar, ya no tienes fuerzas. Jesús sabe todo eso, lo que tú has pasado. Tal vez hay muchos que decimos, es que Jesús no me escucha, Jesús no me oye, porque yo clamo a Él y no me escucha. Hoy, mis hermanos, Jesús te dice que Él te está esperando. ¿Por qué? Porque Él te está cuidando desde la orilla. Él nos está cuidando desde la orilla. Él nos ve a cada uno de nosotros donde estamos y Él nos cuida. Él te cuida a ti, me cuida a mí, cuida a tu familia. Él sabe de la necesidad tal vez económica que tú estés pasando. Él lo sabe. Pero Él nunca te va a desamparar. Amén. Él nunca te va a dejar solo. En ese momento de angustia, en ese momento de dolor, en ese momento en que tal vez tienes problemas con tu esposa, Él nunca te va a dejar. ¿Por qué? Porque Él te ama, Él te quiere. Dice la palabra de Dios que esta fue la tercera vez que Jesús se manifestó a los discípulos después de haber resucitado de entre ellos. Y aquí viene, hermanos, ese segundo regalo que hoy nos ha regalado Jesús a cada uno de nosotros. Ese segundo regalo que Jesús te da y nos da. Dice que ese diálogo que estuvo Jesús con Pedro. Que dice, después de haber comido, preguntó Jesús a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que esto? Respondió él, sí, Señor, tú sabes que te quiero. A pesar de tal vez de la vergüenza, de todo lo que había pasado Pedro, él aún así le respondió a Jesús. Nuevamente Jesús le dijo, apacienta a mis corderos. Volvió a preguntarle por segunda vez, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Respondió él, sí, Señor, sabes que te quiero. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Insistió por tercera vez, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Se entristeció Pedro de que le preguntara por tercera vez, ¿me quieres? Y le dijo, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. 3 veces le preguntó Jesús, ¿y cuántas veces lo negó Pedro a Jesús? 3 veces. Hermanos, esto nos quiere decir que a pesar de las veces que usted y yo lo hemos negado a Jesús, aún así Jesús nos perdona.
y nos quiere. ¿Por qué? Porque Jesús, Él tiene la promesa y esa promesa Jesús nunca la cumple. ¿Por qué? Porque si nosotros recordamos en un poco del pasaje más atrás, cuando Jesús, le dice a Pedro, tú de ahora adelante te llamarás Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, es una promesa que hizo Jesús. Y a pesar de que Pedro lo negara después 3 veces, Jesús siguió manteniendo esa promesa, porque Jesús le dice, apacienta mis ovejas. Apacienta mis ovejas. Él es la roca. La roca es el Señor Jesús. Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros? Tengo que primero amar a Jesús. Amarlo a Él. Quererlo. Estar con Él siempre. A pesar de que muchas veces yo lo niegue. Tengo que amarlo. Por eso dice que Pedro llegó nuevamente con las vestiduras, avergonzado de lo que había hecho. Hoy no sé cuántos de nosotros, hermanos, estamos avergonzados de lo que le hemos hecho a Jesús. Y aún a Jesús nos dice, apacienta mis ovejas, apacienta tu familia, apacienta tu lugar de trabajo, apacienta tus hijos, apacienta tus hijas, apacienta tus padres, apacienta tu lugar de trabajo. Donde quieras que vayas, tenemos que dar testimonio de que es Jesús que está en cada uno de nosotros. Una nueva llamada nos hace Jesús a cada uno de nosotros, mis hermanos. Es de seguirlo a Él hasta la muerte. ¿Cuántas oportunidades nos da Jesús? Un montón. Hoy usted y yo, mi hermano, tenemos que ser pastores en nuestro hogar. Hoy tú tienes que ser ese pastor que te está pidiendo el Señor en tu hogar, en tu familia, en tu comunidad, en tu lugar de grupo. Tú tienes que ser ese pastor que se está pidiendo el Señor, ese pastor fiel, ese pastor firme, ese pastor que muchas veces, aunque muchas veces negamos a Jesús, Él dice, venga para acá, porque yo te amo, yo te quiero. Hoy no sé cuántos de nosotros, mis hermanos, queremos bajarnos de esa barca, así como lo hizo Pedro, con nuestras vestiduras, con nuestro pecado, con nuestra suciedad, y llegar a nuestro Señor Jesús. ¿Por qué? Porque Él nos va a limpiar, Él te va a limpiar, Él te va a sanar, Él te va a restaurar, Él va nuevamente a levantar tu matrimonio. Él nuevamente va a quitar todo ese pensamiento que tú tienes. Porque sí es cierto, muchas veces en nuestro hogar, aunque tal vez estemos un poco aislados de todo lo que está pasando afuera, el enemigo sigue trabajando. Por eso hoy, mis hermanos, tenemos que quitarnos esas ataduras. Tenemos que quitarnos esa suciedad. Nosotros tenemos que llegar ante nuestro Señor Jesús, tal vez como lo hizo Pedro, con esa cara de avergonzado de haberle negado. Pero aún así Jesús le da su promesa nuevamente. Apacienta mis ovejas. Y esta es la parte más hermosa que digo yo. Pedro llega y le dice, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero. Hoy nosotros, hermanos, con ese corazón tal vez un poco contraído, un poco confundido, un poco tal vez que ya no podemos más, tenemos que decirle, Señor Jesús, tú lo sabes todo. Hoy te entrego mi familia, Señor Jesús. Te entrego mi necesidad. Vamos a ir entrando en un momento de oración, donde sea el Señor Jesús que comience a tomar tu vida, a tomar mi vida. Si puedes, hermano, vamos a cerrar tus ojos. Si puedes, vas a cerrar tus ojos. Y vas a dejar a Jesús comenzar a actuar en tu vida. Si puedes cerrar los ojos, excelente. Y vas a dejar a Jesús comenzar a llenar tu vida. Comenzar a llenar tu corazón. Y le vas a decir, Señor Jesús, yo quiero bajarme de esa barca. Yo quiero bajarme de esa barca, Señor. Así como lo hizo Pedro, Señor, para poder llegar a tu presencia, Señor. Porque yo sé que tú me estás esperando, Señor Jesús, para que nuevamente vuelva a llegar a tus brazos, Señor Jesús.
Porque así como lo hizo Pedro, Señor Jesús, con mis ataduras, con mis vestiduras, con mi pecado, Señor Jesús, hoy yo quiero llegar a tu presencia, Señor Jesús, una vez más, Señor. Mas te pido perdón, tal vez, Señor Jesús, porque te he negado, Señor. Porque tal vez no he sido lo que tal vez tú has querido que yo sea, Señor Jesús. Hoy, mi hermano, tú vas a abrir tu corazón. Abre tu corazón al Señor Jesús. Abre tu corazón al Señor Jesús. Y deja que sea el Señor Jesús que comience a llenar tu vida. Abre tu corazón al Señor Jesús en esta noche. Y deja que sea el Señor Jesús que comience a llenar tu corazón, a llenar tu vida. Le vamos a decir al Señor Jesús que abra nuestros ojos, que abra nuestra vida, pero que sobre todo abra nuestro corazón. Abre nuestros ojos, Señor. Abre tu corazón, hermano. Abre mi oído, Señor, para poderte oír. Abre mi corazón para poderte amar. Dime cómo amarte. Sí, Señor Jesús, Padre Santo, porque tú eres grande, eres maravilloso, eres poderoso, Señor Jesús. Llénanos de ti, Señor Jesús. Que hoy tu presencia pase sobre cada uno de nosotros, Señor Jesús. Que hoy sea tú, Señor Jesús, que nos llenes de tu amor, Señor Jesús. De tu misericordia, Señor Jesús, hoy llénanos, Señor Jesús. Pasa, Señor Jesús, sobre cada uno de nosotros, Señor. Sigue alabando, sigue glorificando al Rey de Reyes, hermano. Síguele poniendo, Señor Jesús. Dile que abra tus ojos. Esos ojos tal vez que aún están cerrados espiritualmente. Esos oídos tal vez que aún no los has abierto a la presencia del Señor Jesús. Dime cómo amarte. Sí, Señor Jesús, Padre Santo. Bendito eres, Señor Jesús. Porque eres grande y eres maravilloso, Señor Jesús. Llena de tu presencia, Señor Jesús, en esta noche, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Dale la gloria y la alabanza, Señor Jesús. Sigue en ese momento de oración. Sigue en ese momento de oración, poniéndole al Señor Jesús. Dile hoy, Señor Jesús, yo quiero que tú abras mis oídos. Quiero que abra mis ojos, Señor Jesús. Yo quiero entrar, yo quiero llegar a donde tú estás, Señor. Así como Pedro, Señor, hoy quiero bajarme de tu barca, Señor. Llegar ante tu presencia, ante tu orilla. Abrazarme a la cruz, Señor Jesús. Así como lo hizo nuestra Madre Santísima. Yo quiero estar ahí, Señor Jesús. Hoy, Señor Jesús, y le vas a comenzar a pedir al Señor Jesús. Señor, entra en mí. Tal vez hay muchos que no lo hacemos o no lo hacen, pero muchas veces nosotros necesitamos decirle al Señor Jesús, entra en mí. Hoy yo te invito para que tú le digas a Jesús, Jesús, entra en mí. Entra en mí, Señor. Entra en mi familia, Jesús. Entra, Jesús, en mi vida. Entra en mi corazón, Jesús. Entra en mi vida, Jesús. Sigue orando, mi hermano. No sé tal vez lo que estás haciendo, tal vez te estás distrayendo. Pero esto es un momento de oración.
Un momento de intimidad con nuestro Señor Jesús. Entra en mi vida, Jesús. Díselo, entra en mí. Si puedes, pon tu mano en tu corazón y dile, Jesús, entra en mí. Tal vez con tus ataduras, tal vez con tus vestiduras, tal vez con la vergüenza que tenemos. Pero dile, Jesús, entra en mí y sáname. Entra en mí y lléname. Entra en mí, Jesús, Padre Santo. Hoy oramos por las familias. Oramos por las familias que nos están oyendo. Oramos por las familias que tal vez en este momento están pasando por un dolor, por una necesidad, tal vez por un divorcio. Tal vez mi hermano, mi hermana, tú estás diciendo, es que mi esposo o mi esposa no ora conmigo. Es que mi esposo no está aquí orando conmigo. Mi esposa no está aquí orando conmigo. Mi hermano, no te preocupes. Porque si usted está orando, el matrimonio está orando. Y el Señor está haciendo la obra en tu matrimonio. Así que sigue orando. Sigue orando. Vamos a orar por ese matrimonio. Para que el Señor restablezca ese matrimonio. Que tal vez hoy está quebrantado. Que tal vez hoy está dolido. Que tal vez ha sufrido alguna apertura. Para que sea Jesús que lo llene nuevamente con su mano poderosa. Jesús, toma los matrimonios en este momento, Jesús. Toma, Jesús, porque tú has hecho, Señor, una iglesia en cada hogar. Tú has hecho, Jesús, una iglesia en cada hogar. Por eso hoy te los ponemos en tus manos. Vamos a comenzar a orar por tus hijos. Ora por tus hijos en este momento, mi hermano, mi hermana. Es que tal vez mi hijo no me escucha, no me entiende, pero pon al Señor a tu hijo primero. Y Jesús se va a encargar del resto. Gracias. Hoy oramos, Señor Jesús, por los matrimonios, Jesús. Hoy, Jesús, queremos traer nuestro matrimonio a tu orilla, Señor. A esa orilla donde yo sé que tú nos estás cuidando, nos estás vigilando, porque sé que tú nos amas, Señor Jesús. Hoy, Señor Jesús, quebrantamos y alejamos, Señor Jesús, toda cosa que no venga de ti, Señor Jesús. Aleja de nosotros, Señor Jesús, las flechas del maligno, Señor. Ponnos una coraza, como dice la palabra de Dios, para que las flechas del maligno no puedan atravesarnos, no puedan lastimarnos, Señor Jesús. Hoy, Señor Jesús, haznos esta pregunta también a nosotros. Y el Señor hoy te pregunta a ti, ¿me quieres? ¿Me quieres más que esto? Nos dice hoy el Señor a cada uno de nosotros. Vamos a cambiar ese nombre de Pedro por tu nombre. Jesús te está preguntando en este momento a ti, por tu nombre, por Tatiana, por Adrián, doña Mercedes, Yasmín, Jaisu, doña Marta, por cada uno de los que están en este momento en sintonía. Jesús te está preguntando, ¿tú me quieres? ¿Y tú qué le estás respondiendo en este momento? Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero. Medita esa frase en ese momento en tu corazón, mi hermano. Medita esa frase en tu corazón. Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero, Señor. Hoy, Jesús, Padre Santo, oramos, Señor, por todas las fuerzas que no vengan de ti, Señor Jesús. Mas envía el Espíritu Santo en este lugar, Señor. Envía el Espíritu Santo, Señor Jesús, sobre el mundo entero, Señor. Y más hoy comenzamos a clamar por este virus, Señor Jesús. Hoy clama por esto, mi hermano. Clama por esto que está sucediendo a nivel mundial. Para que la mano poderosa del Señor Jesús sea el que comience a bendecir, a cubrir y a proteger a tu familia. Porque hoy en el nombre de Jesús, tu familia está siendo bendecida. Hoy en el nombre de Jesús, tu familia está siendo protegida. Hoy en el nombre del Señor Jesús, tu familia va a salir victoriosa. Pero tenemos que ser obedientes a Jesús. Tenemos que ser obedientes a Jesús.
y comienza a clamar por fe en tu vida, en tu familia. Te ponemos, Señor Jesús, a esos médicos, doctores, policías, enfermeros, enfermeras, por todos aquellos que están dando la vida por otros. Hoy te los ponemos en tus manos, Señor Jesús, a cada uno de ellos. Te ponemos en tus manos, Señor Jesús, las necesidades de cada uno de nosotros. Y dale al Señor Jesús tu necesidad. Tú la sabes, tú sabes cuál es esa necesidad. Hoy te la ponemos en tus manos, Jesús, para que tú tomes esa necesidad, Jesús, que cada uno de nosotros tenemos, Jesús. Llénanos de ti, Jesús, Padre Santo. Llénanos de esa necesidad que tal vez hoy tenemos, Jesús. Gracias, Señor Jesús, porque yo te quiero, yo te amo. Tú lo sabes todo, Señor Jesús. Hoy oramos por las mujeres embarazadas, para que sea el Señor Jesús que tome a esa mujer embarazada, para que tome ese vientre, para que tome ese hijo o hija, para que tú, Señor Jesús, lo consagres, como dice tu palabra en Jeremías. Tú cubres, Señor Jesús, a los ancianos, a las personas adultas, Señor Jesús. Y te las ponemos en tus manos para que tú las cubras, Señor Jesús. Y también te ponemos a los niños, Señor Jesús, para que tú cubras a los niños, a los jóvenes, Señor Jesús. Señor Jesús, hoy queremos que arranques de nuestra vida, de tu vida, todo lo que no venga de ti, Señor Jesús. Toda hechicería, Señor Jesús. Toda brujería, Señor Jesús. Todo juego de azar, Señor Jesús. Queremos que tú no lo quites de nuestra vida, Señor Jesús. Todo horóscopo, Señor Jesús, se va de nuestra vida, Señor Jesús. Todo alcoholismo, Señor Jesús, se va de nuestra vida en este momento. Toda droga, Señor Jesús. Tal vez ese temperamento que hoy tienes, mi hermano, porque estás en una cuarentena y ya no soportas más estar en tu casa y te estás desquitando tal vez con tus hijos, con tu esposa, con tu esposo. Hoy cancelamos en el nombre del Señor Jesús todo eso, para que Jesús te dé paz en este momento, para que te dé comprensión en este momento. Medita esta palabra, sigamos meditándola en ese momento de oración mientras tú estás orando, mientras estamos orando. Lilian, Trini, de los hermanos que estoy viendo aquí que están conectados, meditemos esta palabra. Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero. Apacienta mis ovejas, díjese Jesús. Apacienta, mi hermano, tu familia en este momento. Tú eres el centro de esa familia. Tú eres la luz de esa familia. Tú tienes que comenzar a brillar entre esa familia. Tú tienes que comenzar a orar por esa familia. Tú tienes que comenzar a pedir por esa familia. Aunque tal vez no te escuchen, aunque tal vez se burlen de ti, aunque tal vez no crean en ti, tú sigue clamando a Jesús por tu familia en este momento. Tal vez tienes un marido que se burla porque tú oras. Sigue orando, dice el Señor Jesús, no te canses. Si tal vez eres un esposo que estás orando y tu esposa se burla de ti, sigue orando. No te canses. Porque hoy Jesús quiere, así como los discípulos, volver nuevamente a Cafarnaúm para volvernos a encontrar todos en familia. Tal vez tu familia la estabas descuidando por ocuparte de las cosas de afuera. Tal vez tu familia la estabas descuidando por estar más metido en los grupos. Tal vez tu familia la estabas descuidando, mi hermano, por estar más ocupado en tu trabajo, en tu lugar de trabajo, en tu lugar de estudio. Mi hermano, hoy tu misión es tu familia, tu matrimonio, tu esposa, tus hijos, tus padres, que después el Señor se va a encargar del resto. Gracias, Señor Jesús, porque sé que hoy estás aquí con nosotros, Señor Jesús. Gracias, Padre Santo, Señor Jesús, porque sé que estás en cada uno de nosotros, Señor Jesús. Alábalo, alaba a Jesús. Dale la alabanza y la gloria al que vive, al que reina,
al que eres grande y maravilloso, Señor Jesús. Tú eres poderoso y eres todo, Señor Jesús. Debemos mover, te adoraré. Adóralo, alábale, Señor Jesús, porque eres grande, eres maravilloso, eres poderoso. Te alabamos, Señor Jesús, porque tú eres grande. Dale esa alabanza, mi hermano. Hoy te pido, en el nombre del Señor Jesús, que ahora tú labios y comiences a alabarlo ahí donde tú estás, tal vez en tu cuarto, en la sala, donde quiera que estés. Alábalo, alábalo, dale la alabanza al que eres grande, que es maravilloso. Te alabamos, Jesús, porque sé que tú, Padre Santo, estás pasando sobre cada uno de nosotros. Nos estás llenando, Señor Jesús, porque tú eres grande, eres maravilloso, Señor Jesús. Te alabamos y te bendecimos, Señor Jesús, porque tú eres grande, Señor, porque yo sé que tú, Padre Santo, estás bendiciendo matrimonios, estás protegiendo matrimonios, Señor, y en el nombre del Señor Jesús vamos a salir victoriosos, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús, por todo lo que tú nos das, Señor Jesús. Bendito eres, Padre Santo. A ti la alabanza, a ti la adoración, Señor Jesús. Te alabamos y te bendecimos, Señor Jesús, porque tú eres grande y eres maravilloso, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Dale gracias, mi hermano, dale gracias, Jesús. Dale gracias por todo lo que tú te das, por ese alimento, por tu economía, porque hoy puedes disfrutar con tus padres, con tus hermanos. Dale gracias a Jesús. Gracias, Jesús, porque hoy podemos correr, reír y llorar. Gracias, Señor Jesús. Gracias por la enfermedad, Señor Jesús, porque yo sé que por medio de esta enfermedad, Señor, tú me estás sanando y me estás santificando, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre Santo. A ti la alabanza, a ti la adoración. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén y amén y amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. La gloria se le da al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Y que la bendición venga en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hermanos, muchas gracias. Dios me los bendiga. Les recuerdo la cita bíblica por si quieren repasarla más detenidamente en su hogar. San Juan 21, del 1 al 17. Gracias, mis hermanos. Recordémonos, cuidémonos, amémonos, cuidémonos entre nosotros mismos, cuidemos a nuestras personas, mantengamos nuestros lugares de lugar bien aseados. Y al final entre todos nos cuidamos. ¿Para qué? Para que Dios primero. Porque yo sé que va a ser así. Vamos a salir de toda esta situación que está pasando, de todo esto que está sucediendo en este momento. Tengamos fe en el Señor Jesús, que Él lo puede, que Él es grande y maravilloso. Que Dios me los bendiga, hermanos. Esto fue un mensaje, que sea el Señor Jesús, que les llegue a lo más pronto de su corazón, de parte de la Renovación Carismática, servidores del Espíritu Santo. Un saludo a todos mis hermanos que nos están viendo, nos están escuchando. Desde aquí veo a unos y bendiciones a los demás también. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo vive y reina en cada uno de nosotros, y seguimos adelante, orando como una iglesia caminante, una iglesia que camina orando, unida con nuestro Señor Jesús. Dios me los bendiga, hermanos. Pasen buena noche. Paz y bien. Dios me los bendiga. Muy buenas noches. Y le damos un aplauso a nuestro Señor Jesús, que vive y reina, porque Él ha resucitado en cada uno de nosotros. Amén. Bendiciones, hermanos.